Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para estudiar la palabra del Señor en el proyecto Revivados por su palabra. Estamos en el libro de Isaías y hoy vamos a reflexionar en el capítulo 40. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabedoría una vez más para comprender tu palabra. Pedimos tu bendición para practicarla también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 40 es un lindo capítulo del profeta Isaías. Y es interesante porque este capítulo, el capítulo 40, es un tema que es el mismo tema desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55. Y acá cuando tú miras, el tema principal es la palabra salvación. La salvación que el pueblo de Dios arrepentido recibe del Señor. Es lindo mirar que en el capítulo 40, por ejemplo, el capítulo también es llamado de libro de la consolación, o el comienzo, el capítulo que da inicio al libro de la consolación. Bueno, este capítulo 40 tiene varios versículos lindos que a mí me gustaría de recalcar. Yo, por ejemplo, en mi cuadernito he subrayado de manera especial el versículo 2, 8, 10, 29, 30 y 31. Y voy a compartir contigo al final de nuestra reflexión hoy. Bueno, solamente recalcar entonces que este capítulo abre la tercera y la última parte del libro de Isaías. Es un capítulo, es una parte que exalta a Dios. Y en esta parte, el mensaje del profeta es diferente, tanto en el contenido como también en el estilo. Aquí, Isaías presenta, por ejemplo, promesas de consuelo y promesas también de esperanza. Entonces vamos a presentar, por ejemplo, algunas lecciones del capítulo 40. Número 1, el capítulo habla de la gloria del Señor. La gloria de Dios está conectada con la idea del esplendor, majestad, soberanía, luz, revelación. Pero por sobre todo, la gloria del Señor incluye su bondad, su compasión, su gracia. Y en la segunda venida de Cristo, los seres humanos contemplarán la gloria del Señor, ¿verdad? Uno puede leer en Mateo capítulo 16, 25, Apocalipsis 1. Las buenas nuevas del regreso de Jesús deben ser anunciadas con fuerza. Y el capítulo 40 dice que pronto vendrá el Señor y vendrá con poder. Tú puedes leerlo en el versículo 10, cuando dice, he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder. La segunda lección es que el capítulo, él habla de la palabra de Dios, versículo 7, versículo 8, donde dice, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra del Señor, la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Dios es digno de confianza porque su palabra no cambia, la verdad nunca cambia, porque su autor, Dios, es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Hebreos 13 y el versículo 8 recalca esta verdad también. Y este versículo para mí es lindo, ¿no? La hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Por eso sus principios también son eternos. Bueno, el capítulo también presenta la soberanía de Dios. Dios es creador, Dios conoce todas las cosas. Por ejemplo, algo interesante que incluso antes de Galileo Galilei, la Biblia ya mencionaba que la tierra era redonda. Versículo 22, por ejemplo, si tú miras, versículo 22 dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Y por qué la Biblia afirma esto? ¿Por qué el profeta afirma esto? Claro, simple, porque Dios sabe de todas las cosas. Incluso los hombres más poderosos son insignificantes en comparación con Dios. Él conoce cada estrella y llama por su nombre. Esto es algo muy interesante también. Dice, desde el versículo 26, por ejemplo, presenta esta grandeza del Señor.
¿verdad? Él es fuerte en poder. Él es el guardián de todas las cosas. Todos los cuerpos celestes siguen su órbita. Cada uno tiene su lugar, su nombre, su función, y Dios lo conoce todo. Él sabe de todas las cosas. ¿No es lindo? Bueno, desde el versículo 12 hasta el versículo 26, tú puedes leer esta verdad. Voy a leer el versículo 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dios saca y cuenta su ejército. Refiérese acá a las estrellas. Y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. El grande Dios que conoce cada una de las estrellas por su nombre, también conoce su nombre, mi nombre. Conoce tu historia, de dónde tú eres, a las tendencias que fueron heredadas o cultivadas. Dios conoce tus puntos débiles y por ello te puede ayudar. Él es grande. El versículo 31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios conoce sus hijos y los puede ayudar. Y esta es la cuarta lección que yo he separado en este capítulo. La lección de la bendición de esperar en el Señor. Para aquellos que esperan en el Señor, la restauración y la renovación están aseguradas. El concepto de esperar en el Señor distingue a los fieles de los que no confían en Él y tratan de hacer las cosas a su propia manera. Querido amigo, vale la pena confiar en Dios. Vale la pena confiar en el Señor, porque Él sabe de todo lo que tú necesitas y lo que es mejor para ti. Bueno, yo he subrayado, yo mencioné, ¿verdad? He subrayado algunos versículos. Y yo quisiera ahora algunos leer otra vez y otros leer la primera vez ahora contigo. Primero es el versículo 2. El versículo 2 dice que Dios, dice acá, habla al corazón de Jerusalén, decile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado. Lindo, ¿no? Su pecado está perdonado. Yo escribí acá, qué bendición saber que Dios perdona mis pecados, que Él tiene misericordia de mí porque yo soy pecador. Otro versículo es el versículo 8, donde dice, el versículo que ya mencioné acá, la hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y yo escribí que la palabra de Dios permanece para siempre. Esto me da seguridad, porque ella no cambia. El otro versículo es el versículo 10, que dice, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo dominará, y su recompensa viene con él. Amén. Qué lindo, ¿no? Más de alrededor de 2500 textos en la Biblia presentan esta verdad de que Jesús vendrá para buscar a sus hijos. El gran mensaje de la segunda venida de Cristo es un mensaje que está desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso yo escribí acá, el Señor vendrá con poder. Mi Jesús volverá a me buscar. Él vendrá para buscar cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Pero la decisión está en nuestras manos. Hoy tenemos que decidir estar con Él ahora, para que en el futuro podamos estar literalmente con Él también. El otro versículo que yo subrayé entonces son los versículos 29 al 31 y yo voy a leer una vez más. Dice la Biblia que Dios da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo, ¿verdad? Yo escribí acá, Dios me dará fuerzas para pasar por el valle, Dios me dará fuerzas para pasar por las incertidumbres de la vida, Dios me dará fuerzas para pasar por la aflicción, Dios me dará fuerzas para pasar por los momentos de pruebas. Y entonces no necesito tener miedo, sino necesito confiar en Él.
necesito saber que Dios cuida de mí y Él cuidará de ti también. Yo no te conozco, no sé cuáles son las luchas que estás pasando, pero querido amigo, en este momento Dios tiene una palabra de conforto para vos. Él quiere cuidar de ti, Él quiere cuidar de tu familia. Él dice, yo estoy acá para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte. No hay que dudar, sino que entregar la vida en sus manos y seguir adelante. Si tenés que tomar una decisión para ser bautizado, hoy es el momento. Si tenés que tomar una decisión de orar más, hoy es el momento. Si tenés que tomar una decisión de leer más la palabra del Señor que no cambia, hoy es el momento. ¿Por qué dejar para mañana? Mañana tal vez no vendrá. Hoy es el día de tomar una decisión, de ser más fiel, de andar en los caminos del Señor y de confiar en un Dios que es fiel, que no cambia, que es misericordioso, que perdona los pecados, que te conoce por tu nombre, que es fuerte, es poderoso, es el Creador y que renueva tus fuerzas. Que Dios te bendiga muchísimo. Yo quiero orar por esto en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de confiar en ti, saber que tú cuidas de tus hijos. Así que entregamos en tus manos nuestra vida porque somos muy débiles, tenemos luchas, somos pecadores y necesitamos de tu Santo Espíritu para guiarnos en el camino correcto y al reino celestial. Queremos estar listos en aquel día cuando tú vengas a buscarnos, pero para esto entregamos nuestra vida hoy en tus manos, para que hoy también podamos estar listos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana, ¿está bien? Para ser revivados por su palabra. Chao, chao.